Bien, hermanos, les saludo a los que no haya podido saludar. Y así como decía mi hermano Claudio, aprendamos esto como discípulos, no como tratando de ser eruditos en el tema o buscando simplemente saber el futuro en sí, sino que sepamos que todas estas cosas pastorean nuestros corazones, nos ayudan a vivir conforme a la voluntad de Dios y también, sobre todo lo que vamos a ver hoy, nos ayudan a trazar correctamente la palabra de verdad. Entonces, oremos al Señor para que nos guíe en este momento. Señor, Padre, queremos venir delante de usted a pedirte y rogarte que nos des luz en esta mañana, que puedas hablarnos por medio de tu palabra, que puedas iluminar nuestras mentes, Señor, para entender todos estos principios que vamos a ver, que sean luz para nuestro entendimiento, para nuestro estudio en la palabra y que podamos, por medio de ellos también, ver la verdad que tú has revelado, Señor, para cada uno de nosotros. Te rogamos por tu Espíritu para que obre en nuestros corazones, para que pueda también ayudarnos, Señor, porque no podemos ver sin la iluminación del Espíritu, quien nos abre los ojos espirituales para entender tu magnífica palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver sobre principios de interpretación escatológicas, ¿ya? Para que podamos fomentar una base sólida que vamos a comenzar, o que ya comenzamos a construir, y yo sé que van a surgir muchos pasajes que pueden ser tal vez conflictivos, enredados, difíciles de entender, pero si utilizamos estos principios que vamos a ver hoy, vamos a ver que realmente podemos interpretarlo de la manera correcta, idóneamente, y vamos a entender realmente lo que Dios dice a través de su palabra. Ahora, estos principios no solo nos sirven para la escatología, sino para la interpretación en general, pero particularmente para la escatología. ¿Ya? Son principios de interpretación escatológica, son varios, ¿ya? Algunos se los voy a resumir porque son obvios y seguramente ya los conocemos, pero en otros voy a abundar un poquito más porque es necesario explicarlo más a detalle. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Ahora se los voy a mostrar. Primero, son importantes para entender correctamente la escatología. Ya sé que este es un tema para algunos como difícil de entender, la escatología, pero realmente creo que nos hemos puesto los lentes equivocados para leer, ¿sí? Por mucho tiempo la Iglesia se ha puesto lentes que no son los correspondientes, y esto tiene que ver con la hermenéutica, para leer correctamente la escatología. Entonces, la idea es que hoy nos pongamos los lentes correctos, ¿ya? Se me vino ese ejemplo que había varios con lentes. Bueno, necesitamos aplicar principios básicos de interpretación bíblica, ¿ya? Que son muy sencillos, pero la verdad que van a hacer un gran cambio en nuestro entendimiento. Y son todos los que están aquí. No quiero abrumarlos con tanta información. Como ya dije, algunos los vamos a obviar, porque ya los conocemos, ya los hemos mencionado, o ya también lo hemos aprendido en alguna otra clase, pero hay otros que vamos a ver con más detalle. Lo claro antes de lo difícil, lo literal antes que lo figurado, lo general antes que lo detallado. Cristo y su iglesia son el centro y fin de toda profecía. Vamos a ver también lo que es el escorzo profético. Jesús es el intérprete autorizado del Antiguo Testamento. Solo Él puede darnos el significado correcto del Antiguo Testamento. El lenguaje profético, y esto es muy importante, está arraigado a la experiencia humana. Esto quiere decir que los profetas hablaron según su experiencia humana. Y por último vamos a hablar también de tipología, que es importante también entender esta figura.
Entonces, primero, lo claro antes de lo difícil. Esto ya lo hemos mencionado un poquito en las otras clases, que primero tenemos que comenzar por lo más claro para que estos pasajes claros iluminen los más difíciles de entender. No comenzamos, por ejemplo, con Apocalipsis. Yo sé que muchos quieren ir ahí y ya comenzar a entender lo de Apocalipsis, porque estos son pasajes difíciles, podríamos decir, sino que vamos a comenzar con enseñanzas claras y directas, especialmente de Jesús y sus apóstoles, quienes son los que nos dan claridad en cuanto a todas estas enseñanzas. Entonces tenemos que prestar mucha atención a Jesús y los apóstoles con los mensajes claros que hablaron. Jesús, vamos a ver en las próximas clases, habló mucho acerca de escatología, eventos futuros, eventos que ya se cumplieron también. Entonces tenemos que prestar atención a las palabras de ellos antes de ir a los pasajes difíciles. ¿Ya? Miren este ejemplo. No sé si se alcanza a leer hasta el final. ¿Sí? Ok. Tenemos un texto claro y un texto difícil. El texto claro es de Hebreos 9:27 que dice: como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese es un texto claro. Ya no es un texto simbólico ni nada. Es un texto claro, con una verdad concisa. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después que mueran, un juicio. Eso es todo, ¿cierto? Es claro. No hay que buscar el significado de la raíz ni nada. Es clarísimo. Pero un texto difícil que está hablando de lo mismo es, por ejemplo, Apocalipsis 20:5, que dice que los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O también la segunda resurrección. Y ahí nos comenzamos a enredar un poquito. Ya comenzamos a decir, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Pero realmente para entender, por ejemplo, pasajes como Apocalipsis 20, necesitamos sí o sí entender bien y conocer bien los pasajes claros. Entender que solamente, como dice aquí, todos mueren una sola vez, sí, todos sabemos eso, y luego viene un juicio general. ¿Ya? No varios juicios, no varias resurrecciones. Porque cuando entendemos mal eso, comenzamos a pensar y a desarrollar ideas que no van acorde a la palabra, como por ejemplo, bueno, un reino literal milenial. O sea, si morimos y después vamos a morir de nuevo, o vamos a resucitar, o hay otra resurrección, nos comenzamos a enredar en cosas que la palabra no enseña. Entonces es importante entender los principios claros primero. ¿Ya? Y en base a eso, tomar las decisiones para interpretar los pasajes más difíciles. Entonces, claramente, Hebreos nos dice, por ejemplo, que todos van a morir y viene un juicio. Nada más. No dos juicios, no más resurrecciones. Por ejemplo, pasajes como estos nos ayudan a entender mejor ese pasaje que es más difícil. Hay que entender primero Hebreos 9:27, Juan 5, 28, 29, Mateo 25, 31 al 46, 2 Corintios 5, 10, que son pasajes que hablan de lo mismo que está hablando Apocalipsis 20, pero con luz, con una luz más clara. Entonces, con esos pasajes claros vamos a interpretar el pasaje difícil o más simbólico para que no tengamos error. ¿Se entiende, cierto? No quiero abundar en algo que tal vez es más simple de entender. ¿Ya? Otro, lo literal antes de lo figurado. Uno de los errores más grandes que han cometido algunos es interpretar totalmente la palabra de forma literal, ultra literal, ¿ya? Totalmente literal. O sea, todo lo que dice hay que interpretarlo de forma literal y eso no puede ser porque la escritura ocupa lenguaje figurado muchas veces y no hay pelea en cuanto a eso, es obvio. Hay muchos pasajes que nunca podríamos interpretarlo de forma literal. Y esto es importante, los textos literales van a definir el marco en donde vamos a interpretar los otros pasajes difíciles. Entonces hay algunos pasajes simbólicos que primero tienen que ser leídos a la luz
de los pasajes literales. Les voy a mostrar un ejemplo. Textos literales, por ejemplo, Hechos 1 y Primera de Tesalonicenses 4. Presta atención a lo que dice. Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Aquí hay alguna figura? ¿O es un texto realmente narrativo que nos está diciendo realmente, literalmente lo que pasó? Los apóstoles estaban ahí, vieron cómo Jesús ascendió, no hay ninguna parábola aquí, ninguna figura, literalmente lo que pasó. Y estos le dicen a los apóstoles, de la misma manera como ustedes vieron que el Señor ascendió, van a verlo cómo va a descender. Entonces, es un pasaje literal. Lo mismo de Primera de Tesalonicenses. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Lo mismo, eso es literal, ¿ya? Los muertos en Cristo se levantarán primero. Y Él descenderá del cielo con autoridad, con poder. Entonces, vemos estos pasajes que son más literales, pero veamos este pasaje que habla de lo mismo, pero con un lenguaje más figurado. Apocalipsis 19, 11 al 15. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Esta es la venida del Señor. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿en el cielo Dios cría caballos? ¿No tiene ahí un corralito de puros caballos blancos? ¿De dónde sale ese caballo blanco entonces? Es figurado. Representa algo que para la audiencia representaba poder, gloria, triunfo. Exactamente. Y bueno, así también el libro de Apocalipsis se habla muchas veces, o en algunos pasajes más, sobre caballos. No es que el Señor cría caballos, ni que hay caballos celestiales, sino que es una figura para que puedan entender realmente cómo va a ser. Dice también que, bueno, hay muchas cosas que yo marqué algunas, que viene con un manto empapado en sangre. ¿Literalmente Cristo tiene un manto empapado en sangre? Si su sangre ya fue derramada en la cruz, para siempre, y toda. Entonces, son figuras que están tratando de enseñarnos una verdad espiritual. Lo mismo de la espada. Dice que cuando Él venga va a destruir a sus enemigos con una espada que sale de su boca. ¿Literalmente va a salir una espada de su boca? ¿Qué significa una espada? Que su palabra, que es afilada, que es audaz, que es penetrante hasta lo más profundo del alma, por su palabra, que tiene el mismo poder para crear todas las cosas, también va a dar juicio a todo el mundo entero. Entonces, vemos que hay figuras, y es obvio que es un pasaje figurado y nunca podríamos entenderlo totalmente literal. Entonces, es importante que primero tomemos lo literal para entender lo figurado. Tercero, lo general antes de lo detallado, y esto es importantísimo porque uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es que tratamos de entender a veces, agarramos y abrimos el libro de Judas y tratamos de entender cosas complejas sin antes haber leído toda la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué insistimos tantas veces, hay que leer la Biblia, hay que leer la Escritura? Yo me acuerdo que estudiando la palabra, un alumno en una reunión estaba un teólogo conocido que se llama Samuel Pérez Millo, y
le preguntaron, era tiempo de preguntas, y le preguntaron quiénes son los hijos de Dios del Génesis capítulo 6, que es una pregunta compleja que todos los estudiantes de teología se hacen. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Y creo que estaba muy bien. Le dijo, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y ni siquiera una vez la había leído. Entonces, bueno, cuando la leas 5 veces, me la viene a hacer de nuevo la pregunta. Y tiene mucha verdad, porque mayormente las preguntas que tenemos de la Escritura es porque no leemos la Escritura completamente. No vemos el panorama general antes de ir a los detalles. Y muchas cosas difíciles de entender en la Escritura simplemente se responden por sí solas. Tanto leer la Escritura, vamos relacionando y de repente esas dudas desaparecen. Entonces es importante entender lo general antes que lo detallado. Debemos ver el gran panorama bíblico antes de debatir detalles de cronología o símbolos. Por ejemplo, esto, un pasaje general, 1 Corintios 15, 24, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Este pasaje nos enseña cosas más generales. ¿Cierto? Vendrá el fin, Él va a entregar el reino al Dios y Padre cuando haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder en el fin. Ahora, este es un pasaje general. ¿Y cuáles son pasajes detallados? Como los que están acá abajo. O temas detallados, como ¿quién es el anticristo? Cuando hablamos de escatología es como una de las preguntas que rápidamente se viene a la mente, ¿cierto? ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es el 666? ¿Qué significan los 1260, los 1290 o los 1335 días de Daniel? Nacen todas esas preguntas que no se pueden responder sin tener realmente una base general, Y a veces nos envolvemos en discusiones de horas que no se pueden resolver simplemente porque la otra persona no ha leído su Biblia. Y no podemos hacer eso en una hora. Entonces, necesitamos entender estas cosas, ya lo general, antes de lo detallado. Estudiar toda la Escritura siempre va a ser beneficioso para usted, hermanos, porque cada vez más se van a ir eliminando esos pasajes que son más difíciles de entender, porque por sí solo la palabra lo va a ir explicando, porque la palabra se interpreta a sí misma. Otro más, y este es importante y en este vamos a detenernos un poquito más. ¿Sí? Sí, solo con el punto anterior. Por ejemplo, algunos de los mayores errores, digamos, en la teología evangélica tienen que ver con eso, y que creo que todos hemos escuchado algo de esto alguna vez, con hacer doctrinas de un texto. Claro. ¿Entiendes? Es decir, hacer doctrinas de un detalle, ¿entiendes? Pero no se ve ese texto o ese pasaje a la luz de un contexto mayor. Y muchas veces cuando miramos un texto a la luz del contexto, por ejemplo, de un pasaje o de un libro bíblico o del Nuevo Testamento o de la Biblia completa, nos vamos a dar cuenta que probablemente tiene otro significado que si lo tomamos detallada y particularmente. Claro. Por eso siempre hemos escuchado que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y eso tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, cuando hacemos doctrinas de un pasaje aislado sin tener en cuenta el contexto, ya sea del libro, ya sea del autor, ya sea de la Biblia completa. Entonces, por eso es importante siempre comenzar desde el marco general, ¿no es cierto?, de las grandes verdades bíblicas, las que se repiten, las que tienen un entendimiento en toda la vida, las que trascienden la Escritura, y de ahí, una vez considerando eso, ir a los temas más específicos. Claro, sí. Mientras más contexto tengamos, mejor. Si estamos estudiando ahora, por ejemplo, Hechos, leamos todo el capítulo que estamos estudiando para entender el contexto. O leamos todo el libro. O leamos todo el Nuevo Testamento, mucho mejor. Justamente o toda la Biblia. Hoy día vamos a ver un pasaje que si lo sacamos de contexto, ¿difícil? Podemos llegar a un error. Lo vamos a ver, digamos, ahí vamos a explicar. Pero y ahí vamos a ver, entendiéndolo en su contexto, vamos a ver que no hay contradicción. Esa va a ser la práctica de hoy día. Correcto.
interpretarlo bien. Bueno, entonces Cristo y su iglesia son el centro y fin de toda profecía. Esto es importantísimo, hermano, porque la actual corriente más predominante escatológica, que es el dispensacionalismo, va a enfocarse en muchas cosas, pero menos en Cristo y su iglesia. Se va a enfocar en Israel, en el templo, en otras cosas que realmente están esperando que se cumplan todas las profecías en esas cosas, en vez de ver que ya se han cumplido en Cristo y su iglesia, o se van a cumplir en Cristo y su iglesia, su pueblo. Entonces, todas las respuestas están ahí. ¿Ok? Todas las respuestas están aquí. Toda revelación profética del Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo y su pueblo, la iglesia. Y eso lo hemos visto a través de Hechos, lo hemos visto a través de todos los otros libros que hemos estudiado, cómo Cristo cumple las promesas. Él es el cumplimiento de la promesa. Él no es un personaje bíblico y nada más. No otro personaje al cual prestar atención, sino que Él es el personaje. Él es el cumplimiento. Él es la promesa cumplida para nosotros y su pueblo también, la iglesia. Miremos este pasaje. Ya yo sé que lo conocemos, vamos a obviarlos, pero dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, Jesús les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. O sea, todas las Escrituras hablan de Él y Él las cumple o Él las cumplirá. Todo, Moisés y todos los profetas hablaban referente a Jesús. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a este pasaje y decir, bueno, entonces, obviamente si estamos hablando de escatología, está centrado en Él. En Él se cumplen las profecías. Lo mismo que dice 2 Corintios 1:20, dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Es Él quien las cumple. Él es quien va a cumplir y ha cumplido también muchas promesas. Y hay varios ejemplos. Aquí les pongo algunos. Por ejemplo, que Jesús es el verdadero templo, que la iglesia es el nuevo Israel, que Jesús es el cumplimiento del sábado, de las fiestas y del sistema sacrificial, que ahí están las citas. Yo después les voy a enviar todos estos pasajes para que lo estudien. Pero ahora quiero que veamos solo un ejemplo, que Jesús es el templo. Y para eso necesitamos agarrar nuestra espada y para que no nos demoremos tanto, voy a pedirle a algunos hermanos que puedan estar leyendo. ¿Sí? Pastor, Éxodo 25:8, Frank, ¿podrías leer Éxodo 33:9? Hermano Roberto, Éxodo 40:34. Hermano Claudio, Levítico. Hermano Martín, Segunda de Crónicas 5, 7 y 14. Hermano Daniel, si puede leer Ezequiel. ¿Qué más me puede ayudar? Hermano Carlos, ¿cuál queda? Ezequiel. Juan 1:14. El Juan 4 lo vamos a saltar, lo voy a mencionar porque es más largo. Hermano Pablo, Efesios 2:20 al 22. Hermano Boris, 1 Corintios 3, 16, 17. Y Emanuel, 2 Corintios 6, 16. Y yo termino con Apocalipsis. ¿Sí? Ahí vamos a hacer un pasar por todas las escrituras. ¿Sí? Pero todos nosotros prestemos atención a las palabras, porque aquí vamos a comenzar a ver cuál es el propósito del tabernáculo o del templo desde el principio. Presten atención a las palabras que van a escuchar y van a ver cómo se va a ir cumpliendo hasta cuando lleguemos a Apocalipsis. ¿Sí? Pastor. Dice eso, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios diciendo, ahí está dando las instrucciones para construir el tabernáculo y le dice, harán un santuario para mí, para yo habitar
en medio de ustedes. Bien. Éxodo 33. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Ok, había una comunión, ¿se fijaron? Ahora el Señor hablaba con Moisés. Ok, este tabernáculo o este templo, Dios lo está estableciendo para tener una relación, como la tuvo con Adán en el principio. Pero esa comunión, esa relación se había perdido. Okay, y aquí Él hablaba con Moisés. Éxodo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor lo llenó. Ok, ¿qué estaba en el tabernáculo? La gloria del Señor. Llenaba ese tabernáculo. ¿Contenía todo el ser de Dios ese tabernáculo? No, imposible. Salomón dijo, ni los cielos te pueden contener. Pero Dios mostraba su gloria en el tabernáculo. A través de la nube y lo llenaba y su gloria resplandecía en el tabernáculo. Levítico 9, 23 y 24. Y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró en tierra, rostro en tierra. Ok, impactante, ¿cierto? No solo se le mostró a Moisés ni a los sacerdotes, sino que su gloria salió y todos adoraron a Dios. Y salió fuego de la presencia de ahí del tabernáculo. Segunda de Crónicas. ¿A quién le había dicho? Martín, sí. Dice, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo la sala de los querubines. Y el 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ok, metieron el arca del pacto y los sacerdotes ni siquiera podían permanecer porque la gloria de Dios no los dejaba. Imagínense lo impactante que debe ser estar delante de la gloria de Dios en el cielo. Ahí fue un resplandor que ellos pudieron ver y no podían aguantar su gloria. Ezequiel. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, aquí tenemos un quiebre. Tenemos un quiebre porque Dios está haciendo una promesa, un nuevo pacto. Ya hablamos sobre eso, ¿cierto? Y porque ya Él va a nunca más habitar en ese templo. ¿Sí? Ya abandona el templo. Y va a hacer un mejor pacto, un nuevo pacto, donde Él va a poner su santuario en medio de ellos, para habitar para siempre con ellos, como dice Ezequiel. Ya aquí hay una promesa de un cumplimiento para el verdadero templo. Entonces llegamos a Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Dice que el verbo fue hecho carne, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Habitó es la misma palabra que se traduce desde el Antiguo Testamento, que no se puede traducir perfectamente, pero que Él hizo su tienda en medio nuestro. ¿Y escucharon lo que dijo el hermano? Y vimos su gloria. Lo mismo que hemos escuchado en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, los apóstoles vieron su gloria. Vieron a Dios mismo encarnado, haciendo su habitación en medio de ellos, viviendo con ellos, hablando con ellos, como hablaba con Moisés. Y ellos vieron su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos cómo realmente se va cumpliendo esto. Ya ahí el templo ya no estaba
Estaba, pero no estaba realmente, digámoslo así, funcionando para Dios. ¿Sí? Es un templo que estaba totalmente abandonado, tan así que me gustó estudiar estos pasajes, tan así que cuando el Señor se va del templo y se va a sentar al monte, dice, este templo ya no será más, ya no va a permanecer. Y es la misma figura que se ve en Ezequiel, cuando la presencia de Dios se va y se reposa en el monte y abandona el templo. Ya mi presencia no va a estar en este templo. Entonces, es muy similar lo que pasa con Jesús. Abandona el templo y dice, ya este templo no va a permanecer. No va a permanecer. Porque Él es el verdadero templo. En Juan capítulo 4, Jesús habla con la samaritana y le dice que ya no va a ser necesario que vayan a adorar a Jerusalén, al templo. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías, ella misma le dice, él nos va a revelar todas las cosas. Y Jesús le dice, bueno, yo soy. Y de cierto te digo, ya no va a ser necesario que vayas a Jerusalén a adorar. Vas a poder adorar en este monte o en cualquier monte. Porque desde ahora todos van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No solo en Jerusalén, no solo en el templo. Por eso Efesios capítulo 2 dice, Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. amén, esa es la figura del templo. Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal, la piedra más importante, que sin esa piedra no se puede construir el templo, porque esa piedra le da sostén y le da la directriz o el ángulo perfecto para que se construya el templo. Y dice que nosotros vamos siendo edificados como parte de ese templo. Él es el templo, pero también nos hace a nosotros parte de ese templo. No porque seamos muy especiales, sino porque estamos en Cristo. Hemos sido colocados en Él y somos el cuerpo de Cristo o el templo de Dios viviente. Somos edificados como piedras vivas, va a decir Pedro, una sobre otra, y vamos estableciendo este templo que no es físico, que es espiritual. ¿Qué dice 1 Corintios 3, 16? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok. ¿Qué dice Pablo? Ustedes son templo de Dios, templo del Espíritu Santo, morada de Él. Entonces, por eso es tan importante que cuidemos también nuestra vida, porque somos templo de Él. No somos simplemente unas criaturas rescatadas, sino que también transformadas, santificadas, regeneradas, transformadas para su gloria en todo sentido, no solo espiritualmente. Pero no es que cada uno de nosotros seamos un templo diferente, sino que todos somos el templo que Dios va construyendo y habita en nuestros corazones y habita entre nosotros, está aquí, en medio nuestro, ha hecho su tienda aquí para habitar junto a nosotros y está aquí enseñándonos hoy, hablándonos al corazón, confortando nuestros corazones, animándonos. Él habita aquí, en medio nuestro. Y 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y él será mi pueblo. Nuevamente el Señor diciendo, ustedes son el templo del Dios viviente. Estaré en medio de ustedes, habitaré, les hablaré, etc. Y por último, ya para no alargarnos tanto, Apocalipsis 21, versículo 3, esta ya es la consumación, el fin. El fin y más que fin, nuestra eternidad, el principio de nuestra eternidad con Él. Dice el versículo 3,
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Siempre en el plan de Dios ha estado esto, Él morando en medio nuestro. El tabernáculo de Dios, ese es el verdadero tabernáculo. Cuando Moisés recibió las instrucciones en el Éxodo, recibió un plano, y esa es la copia, es un tipo. Este es el verdadero, este es el que está en los cielos, este es el verdadero y es el Señor, que está en medio nuestro. Por eso el versículo 22 dice: no vi en ella templo alguno, está hablando de la Nueva Jerusalén, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. En el cielo, hermanos, no hay templo. El templo es el Señor. El templo es el Dios Todopoderoso, el Cordero. Ese es el templo. Y ahí viviremos para siempre con Él. Ahí estará Él siempre con nosotros, en medio nuestro, y viviremos en eterna comunión y adoración con Él. Entonces podemos ver cómo realmente todas estas profecías, ¿cierto? Todo esto, estas cosas, estas figuras que habían en el Antiguo Testamento, particularmente el templo, se cumplen en Cristo y su iglesia. Le pregunto a ustedes, ¿hay necesidad de que se reconstruya un tercer templo? Hay muchas iglesias que están esperando que se reconstruya el tercer templo. ¿O tendría algún sentido que se vuelva a hacer sacrificios en un templo? Sería hasta una falta de respeto hacer eso, porque el Cordero Pascual ya ha venido y no hay más sacrificio. Él ha cesado el sacrificio. Él ha cesado el sacrificio y no hay más. Entonces, ¿puede ser, hermanos, que se reconstruya un tercer templo? Sí, puede ser. Los hombres lo pueden hacer. ¿Pero significa algo para nosotros? ¿Alguna trascendencia espiritual? ¿No? ¿Algún cumplimiento profético? ¿No? ¿No? Solo hombres siguiendo atrás de falsas enseñanzas, falsas esperanzas y varias mentiras. Pero nosotros ya tenemos el verdadero templo y vamos hacia ese templo que será para siempre, el tabernáculo entre Dios y los hombres. Entonces vemos cómo todo se va cumpliendo, hermanos. Comenzando con la encarnación, y con la resurrección también de Jesucristo, junto con la construcción progresiva del cuerpo espiritual, que vamos creciendo, este templo se va agrandando cada vez más. Nunca el templo de Cristo disminuye, aunque nosotros veamos que hay gente que se va o que viene menos a la iglesia, no, el templo siempre va creciendo, nunca va disminuyendo. La iglesia, Dios está cumpliendo su promesa de un templo escatológico en el que morará para siempre, rescatándonos a nosotros, haciéndonos parte de aquella hermosa comunión para un día habitar siempre con Él. ¿Se entendió, cierto? Ya, quise tomar uno de los ejemplos, pero hay varios. ¿Ya? Él es también, por ejemplo, el postrer Adán. ¿Sí? Él es también la vid verdadera. Gracias, hermano. Y hay muchos ejemplos más. Vamos a tomar algunos, pero en otro sentido después. También está lo que conocemos como el escorzo profético. ¿Alguien sabe qué es el escorzo? Bueno, ahí en paréntesis hay una pista, pero no la lea. ¿Alguien ha escuchado el término escorzo? Bueno, a mí también me costó entenderlo. Y esto me lo habían explicado de otra forma, pero no encontré los términos antiguos. Pero hoy se habla de escorzo profético. El escorzo es un término del arte, del dibujo, de la pintura. Y el escorzo es una figura, cuando ustedes, por ejemplo, pueden ver que se dibuja mi mano aquí, y pueden ver toda mi mano, ¿cierto? Pero los artistas que dibujan con escorzo, lo dibujan en otra dimensión, ¿cierto?
este dedo está más adelante, pero ustedes ven una sola imagen, pero yo desde aquí veo que este dedo está más adelante que el otro. ¿Cierto? ¿Se entiende la idea? ¿Okay? Ustedes ven una mano nomás, una figura, pero yo veo que este dedo está más adelante y este está más atrás. Entonces, el escorzo profético es eso. Nosotros leemos textos y vemos una sola cosa, una mano. Pero si lo ponemos de lado, vamos a ver de que, bueno, hay cosas que son diferentes y que pasan en diferente tiempo. Y eso pasa también con la Escritura y con algunos textos. El Antiguo Testamento muchas veces ve las profecías como si ocurrieran en un solo acto, pero realmente están en 2 etapas. Y les voy a dar algún ejemplo, por ejemplo, la primera y la segunda venida, que es el más común, y le traje esta imagen. Cuando se leía Isaías, por ejemplo, 61, del 1 al 7, uno podría decir, bueno, la venida del Señor va a traer milagros, va a traer ciertos prodigios y demás, pero también después dice que es el día de la venganza, ¿cierto? Busquemos Isaías 61. Este es el mismo pasaje que Jesús leyó en la sinagoga, pero no leyó la segunda parte, leyó solo la primera parte, porque la segunda parte aún no se ha cumplido. Dice 61, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Hasta ahí leyó la Escritura Jesucristo en la sinagoga y cerró el rollo. ¿Por qué? Y él dijo, esta profecía se ha cumplido hoy. Eso se estaba cumpliendo en los tiempos de Jesús. Pero después en el versículo 2 dice, y el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que sea glorificado. Entonces, ahí comienza a hablar después mucho más del futuro y del día de la venganza, pero eso aún no ha sucedido. Eso aún no ha sucedido. Pero los profetas leían esto, ¿cierto? Y decían, bueno, esto es un solo día. Pero el escorzo nos hace ver que no, que realmente aquí hay 2 grandes días, el día de la primera venida y el día de la segunda venida, en un mismo texto. ¿Ok? Entonces a veces vamos a encontrar pasajes así, que son, tienen un valle entre medio, que un tiempo que no conocemos entre estas 2 cosas. A veces los profetas van a hablar así, a veces los mismos profetas, hermanos, no sabían todo lo que estaban diciendo. Hablaban de parte de Dios y muchas cosas tal vez no las entendían completamente como nosotros. Pero el Señor se las revelaba así, se las revelaba así. ¿Se entiende el tema de los escorzos, cierto? Escorzo. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la salvación es ahora, pero también es futura. Hay muchas cosas que tenemos hoy, pero también son futuras. La justificación es ahora, pero también es futura. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, pero nuestra adopción está por llegar. Hemos sido resucitados con Cristo, pero la resurrección también es futura. La primera y la segunda resurrección. Hemos sido glorificados, pero no estamos todos glorificados aún, ¿cierto? Pero seremos glorificados. Hemos sido redimidos, pero la redención aún es futura, la total, la consumación total. Los creyentes regenerados son una nueva creación, todas las cosas son nuevas en Cristo, y todas las cosas ya viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero mientras aún esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva cuando el Señor regrese. Entonces, ¿se fijan que hay cosas que han sucedido, pero otras que no? Entonces, ese es el escorzo profético.
¿Ok? Entonces tenemos que tener ojo cuando estudiamos la Escritura y ver, a ver, esto, ¿a qué se refiere? Todo esto es el primer día. Entonces, por no tener esta herramienta, a veces se lleva a una muy mala interpretación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si... ¿Podríamos, mi hermano, aplicar este principio, por ejemplo, en el caso del reino? ¿Entiendes? Vemos en el Nuevo Testamento que el reino es presente, ¿no es cierto? Que hay un aspecto del reino que cuando Cristo dice, ¿no es cierto? Si yo echo fuera a Satanás, entonces el reino de Dios ha llegado, ¿cierto? Cuando Él viene arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también hay otros textos que hablan de un reino futuro, ¿no es cierto? De una consumación futura. Podríamos decir que ahí también hay un aspecto del ya y el todavía no. Estamos Claro. en el reino, como los teólogos han dicho, el reino se ha inaugurado, pero esperamos la consumación de este reino, y eso es cuando Cristo venga. Claro, totalmente. Por eso aquí le pusimos el ya, pero todavía no. Tal vez has escuchado ese término. Hay cosas que han sucedido ya, pero todavía no, como las que recién vimos, ¿cierto? Y el reino es una de ellas. El reino, el Señor, en su palabra dice que el reino ha llegado, ha sido inaugurado, el hombre fuerte ha sido amarrado, todas las cosas ya... el mismo Señor dijo que este reino no es de este mundo, ¿cierto? Pero todavía no vemos todas las cosas sometidas bajo sus pies. Entonces, hay un día, el todavía no, se refiere a un día en que se consumarán todas esas cosas, en que realmente ya no va a haber mal y va a ser un reino total. Creo que un pasaje que pasamos decía eso. Va a haber un día en que el Señor va a entregar el reino al Padre eterno, para que ese reino sea eterno. Entonces vemos eso también, claro, en el reino, ¿ya? Y muchas otras cosas más que tenemos que tener ahí una buena interpretación. Entonces, el próximo punto, a ver, aquí está. Y es muy importante también este. Jesús es el intérprete autorizado del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el Antiguo Testamento es interpretado correctamente por Jesús. Jesús es quien lo ha interpretado correctamente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor le dijo, ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Qué está diciendo? Ustedes escucharon en la ley y le enseñaron esto, pero yo les digo que no, que es así. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Le está interpretando correctamente las Escrituras. Le está diciendo, bueno, ustedes escucharon, no matarás, ¿cierto? Y bueno, tal vez ellos decían, bueno, yo no he matado a nadie. Pero, ¿cuál es la verdadera interpretación de eso? Que aún el que ha aborrecido en su corazón ya es homicida. Entonces, Jesús le da la verdadera interpretación al Antiguo Testamento y la profundiza aún más incluso. Entonces, es el intérprete que debemos escuchar y tenemos que prestar mucha atención a lo que Jesús dice en su palabra. Como ya dije hace un momento, no es un personaje más, no es solo un personaje más, es la clave de la Escritura. Él es el intérprete que realmente puede entender correctamente el Antiguo Testamento. Por lo tanto, su identidad, su vida y su misión proporcionan el marco dentro del cual debemos leer y acercarnos al Antiguo Testamento. Quiero mostrar este pasaje. Ya lo leímos un poquito, pero aquí está más extenso. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Lo vemos también en este pasaje. ¿Quién ha leído aquí el libro de Jonás? El libro de Jonás no es para los niños, también lo es, toda la Escritura es para los niños. Jonás, Cristo va a interpretar correctamente Jonás.
le va a dar el significado espiritual detrás de Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y después más adelante se los repite, no van a tener señal, sino solo la señal de Jonás. Entonces vemos que también Jonás tenía un propósito de reflejar y de enseñarnos algo espiritual que iba a suceder en Cristo. Entonces Jonás, por ejemplo, él va a interpretar correctamente, le va a dar un significado espiritual correcto acerca de Jonás. Jonás, que es uno de los libros muy criticados, Jesús va a decir, no, este es un libro inspirado y hablaba de mí. Cuando muchos han hablado en contra de Jonás, que no es literal y demás, entonces el Señor lo va a usar como un libro inspirado. Por eso tenemos que tomar, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, Daniel, a la luz de Cristo siempre. Entender qué tiene que ver esto con Jesús. ¿Sí? No son pasajes ni libros aislados, sino que tenemos que preguntarnos qué tiene que ver esto con Jesús. Él era, hay cosas que son sombras de Jesús. Por ejemplo, el templo, que ya lo vimos, era una sombra de Jesús. Los sacrificios en el templo eran sombra de Jesús. Y Él es quien las cumple. Él es quien le da realmente un significado. Entonces vemos que todo recae en Jesús. Entonces es importante que escuchemos las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Por eso en muchas clases posteriores vamos a tener la escatología de Cristo, la escatología de Pablo, la escatología de Juan, la escatología de Pedro, porque son discípulos directos de Jesús. Y Jesús les dio un verdadero significado o una buena interpretación del Antiguo Testamento, y ellos nos pueden decir a nosotros también la verdad, porque obviamente son inspirados por Dios. Ahora también, y esto es muy importante, el lenguaje profético está arraigado en la experiencia humana, ¿ya? Y esto va a sacar del juego a muchos pasajes muy difíciles que son siempre los que se utilizan para guerrear entre las posturas, que son pasajes que tenemos que entenderlos, entender también al profeta, de que ellos trataron de expresar todas las cosas que a veces veían en visiones y demás, en su propia experiencia humana, en lo que ellos entendían. Por eso va a ocupar que, por ejemplo, Jesucristo viene en un caballo blanco, ya lo vimos, ¿cierto? Y va a salir una espada de su boca. Nosotros tal vez hoy diríamos, bueno, va a salir un cañón de su boca, ¿cierto? Porque nosotros, en nuestro contexto, un arma letal hoy en día sería algo así. En ese tiempo era una espada de doble filo, que penetraba muy rápidamente y era letal. Entonces, eran cosas que ellos usaban, lo que entendían, y lo expresaban como podían con su experiencia humana. Cada vez que los autores bíblicos trataban de describir el futuro, porque ellos no tenían idea, por ejemplo, Juan lo que vio, habló y trató de explicarlo con las cosas que conocía. Entonces, que no habían experimentado, a menudo empleaban el lenguaje y las imágenes de su presente que habían experimentado. Y les traigo un pasaje aquí. Isaías 2:4. También está hablando del tiempo del fin. Dice, Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. ¿Qué está diciendo ahí? Que las armas van a ser usadas para hacer herramientas para trabajar. Ya no va a haber guerra. Ya no va a haber necesidad de usar armas. Pero ¿cuáles eran las armas que Isaías conocía? Espadas, lanzas. ¿Significa que en el tiempo del fin van a haber espadas y lanzas? ¿Las naciones se imaginan a Donald Trump enviando a su ejército con lanzas? No, ahora lanzan una bomba y ya. Pero era el lenguaje que él conocía, o la experiencia que él conocía. Entonces, no es que literalmente van a haber espadas
ni nada, sino que está diciendo que ahora las armas de guerra van a ser destruidas y se van a convertir en herramientas para trabajar, para vivir en paz, para trabajar la tierra. Eso es lo que nos quiere decir el profeta, eso es lo que nos quiere decir Dios, pero usa el lenguaje que él conocía, ¿sí? Con las cosas que él experimentaba. Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Fin de la guerra. Así va a ser cuando el Señor venga. Ya las armas no van a tener sentido, van a ser destruidas. Entonces, ¿ven cómo se usan figuras? Se usan figuras que, ¿cómo lo explico mejor? Mejor dicho, cosas que ellos usaban para explicar algo futuro que no entendían, ¿sí? Pensemos en Juan. El pobre Juan tuvo que tratar de explicar el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis nos encontramos cosas muy raras, ¿cierto? Una bestia con diferentes cachos, una mujer arriba de otra bestia, un dragón y cosas por el estilo. Pero es lo que él conocía. Trató de describir lo mejor posible el horror que producía delante de sus ojos esas cosas. Lo mismo, por ejemplo, pasa con la mujer de Cantares. ¿Han leído alguna vez Cantares? Esto sale de la escatología, pero ¿han leído el libro de Cantares? ¿Cómo se describe la belleza de la mujer? Si usted la dibuja, iba a traerlo, pero no encontré el dibujo, y la dibuja literalmente como Salomón ahí lo escribe, es feísima, feísima. Pero es la manera en que ellos entendían o trataban de expresar la belleza de forma poética. Entonces, acá es lo mismo, es lo mismo. Juan va a tratar de explicar todo lo que vio, lo que Dios le mostró, con lo que él entendía, pero no va a ser así literalmente. Ya, son figuras. Y por último, ya me quedan 3 minutos, así que además que lo logro. Tipologías. ¿Saben lo que es un tipo o una tipología? Están los tipos y los antitipos. Esto es como una moneda. No tengo una moneda acá, pero ustedes saben que la moneda tiene 2 caras. Una es cara y la otra es sello. Ambas son una. Pero una nos muestra un lado y la otra, obviamente, viendo la otra podemos verlo completamente. Entonces, esos son los tipos, ¿ya? Es una persona, objeto, institución o evento del Antiguo Testamento que apunta proféticamente a una realidad mayor en el Nuevo Testamento, conocida como un antitipo. Están las sombras, ¿ya? El tipo es una sombra, como por ejemplo si yo me paro ahora afuera en el sol, van a ver mi sombra, pero la sombra no soy yo, ¿cierto? La sombra es un reflejo o algo que indica que hay una persona ahí, hay una figura. Es lo mismo, el antitipo es la realidad cumplida en Cristo. Por ejemplo, el templo era un tipo, era una sombra, era algo material, pero el verdadero templo es Cristo, ¿ya? Y se cumple en él. Por eso Colosenses dice, estas cosas son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tenemos, por ejemplo, este pasaje de 1 Corintios 10, que ahí usa la palabra tipos. Todo esto les aconteció como ejemplo, esa es la palabra tipos, ¿ya? O como dice ahí en griego, tupos. Y fue escrito para amonestarnos, ¿ya? Todo esto le aconteció como ejemplo, ese es un tipo, ejemplo o figura, algo que apuntaba a algo mayor. Por ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es un cordero, literalmente. Cuando Juan vio la gloria de Dios en Apocalipsis, al Dios abriendo ahí los sellos, dice que vio a uno como un cordero. ¿Pero él realmente tiene forma de cordero? No, sino que su ser, su forma de ser, es una persona que tiene una actitud como un cordero, sumiso, entregado,
humilde. Eso es lo que quiere reflejar. Pero cuando dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bueno, el Cordero antiguo del Antiguo Testamento era un tipo del verdadero Cordero, que es Cristo. Por eso era sacrificado en el Antiguo Testamento. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso dice Juan 3, ¿se acuerdan de las serpientes ardientes en Números? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otro tipo. Así como se levantó la serpiente en el desierto, y todos los que fueron mordidos por las serpientes tenían que mirar con fe a esa serpiente, y solamente los que miraban con fe eran sanados. De la misma manera es necesario que así miren al Hijo del Hombre, que es levantado en una cruz, y deben mirarlo con fe para que sean sanados espiritualmente. Entonces, esos son tipos. Y aquí hay varios, ¿ya? Y hay muchos más. Ya estos son los más conocidos. Adán es un tipo de Cristo. Romanos 5 va a decir que él es el segundo Adán, o el postrer Adán. El éxodo, el exilio, es también un tipo de la redención espiritual que hemos tenido en Cristo. El templo, como ya vimos, es un tipo de Cristo y su iglesia. El sábado, el día de reposo, es un tipo del descanso en Cristo. Él es nuestro descanso, ¿ya? Él es nuestro reposo. David también es un tipo de Cristo, ¿ya? Él reflejaba, apuntaba, es la sombra de el verdadero rey, el rey mesiánico, ¿ya? Y así hay muchos tipos. Pero, ya terminando, debemos tener cuidado, porque no todo en la Biblia son tipos, tenemos que tener cuidado. La Biblia muchas veces nos va a decir, esto era sombra de, ¿ya? Y lo vamos a entender por una correspondencia histórica y teológica. Vamos a estudiar y vamos a darnos cuenta que obviamente son tipos. Y el antitipo, que generalmente es Cristo, siempre es mayor que el tipo. ¿Okay? Pero no toda analogía es tipología, ¿ya? Y hay muchas falsas tipologías. Yo sé que han escuchado, por ejemplo, de Goliat, ¿sí? Goliat es tipo de mis deudas, y yo voy a luchar contra mis deudas, ¿sí? Eso es una mala tipología, ¿ya? Y que a veces se ocupa mucho el tratar de poner tipología a todo. Esa es una mala tipología porque yo la estoy inventando. No es bíblicamente que Goliat realmente representaba las deudas del Nuevo Testamento, nada que ver, ¿ok? Entonces, eso es un invento, una invención del corazón. Los tipos están ahí en las Escrituras, son revelados, obviamente, por la Escritura, y muchos de ellos se dice expresamente en la Escritura que son tipos. Por ejemplo, la Pascua. ¿Se acuerdan de la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua era un tipo de Cristo. 1 Corintios va a decir que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el cumplimiento de ese tipo. Él es el antitipo de la Pascua. Entonces, así hay muchos otros tipos que tenemos que reconocer. Listo. ¿Quedó alguna duda hasta ahí? Yo sé que le di muchos principios. Qué bueno que algunos lo pudieran anotar. Los que no, espero que Dios le ayude, porque los vamos a usar en todo lo que va a venir adelante. Es importante que después puedan repasar la clase, verla por video y anótelos. Anótelos y vaya repasándolo, porque vamos a ir a analizar textos después. Muchos textos, y se interpretan fácilmente con estos principios que les di aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, Claudio. Voy a hacer solamente un alcance que es muy técnico, pero la escritura siempre se interpreta de forma literal. Pero no en el sentido en que lo estábamos viendo en esta clase, sino que cada texto en la escritura tiene un género literario, y la escritura debe entenderse en virtud de ese género. Por lo tanto, van a haber muchos autores de libros, muy buenos teólogos, que van a decir siempre lo mismo. La Biblia solo se interpreta de forma literaria, no hay otra forma de interpretarla, que no tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros, que es el literalismo bíblico, que es decir, que tomamos todo lo que la Biblia
se pueden encontrar con algunos autores que digan que la Biblia solo puede entenderse de forma literal, pero cuando ellos lo dicen así, se están refiriendo al tipo de género del libro que estamos leyendo. Claro. Solo para aclarar eso, Sí, sí. no se genera una contradicción. Ambas cosas son ciertas desde un punto de vista distinto. Claro, sí. O sea, siempre hay que interpretarlo literalmente si es simbólico. No sé si se entiende. Y no también tener cuidado con el otro extremo de ver todo como un símbolo. ¿Ya? Porque hay cosas que, por ejemplo, en Apocalipsis pueden ser literales. No sé, por ejemplo, escribe al ángel. ¿Se escribió realmente ese texto? Bueno, puede ser que sí. ¿Entienden? Pero el ángel no es literal, ¿cierto? Entonces hay que entenderlo con discernimiento. Entonces, claro, y hay, como dice el hermano, hay diferentes categorías de escritos, narrativos, proféticos, poesía, ¿ya? Entonces es necesario también tener ese conocimiento, ¿ya? Pero estos son principalmente para que analicemos los textos escatológicos, ¿ya? Que vamos a ver varios, y claro, ahí también el quien lo exponga va a tener que también discernir bien qué tipo de libro es el que estamos tratando, ¿ya? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, de aquí fue extraído toda esta información. Ustedes pueden consultar estos libros si quieren aprender más, ¿ya? Si quieren profundizar más. El primer capítulo del Venga tu Reino menciona los últimos 5 principios que yo le escribí, le enseñé. Entonces ahí pueden profundizarlo aún más acerca del templo o de otras cosas también que apuntan a Cristo. Pero son importantes que si usted quiere estudiar un poquito más, tenga esos recursos. Entonces, y vamos basado en este libro, El fin de los tiempos, ¿ya? Que es un libro muy sencillo, ¿ya? El de allá es más complicado, ¿ya? Hay que tener más tiempo, hay que dormir bien, con un café. Este es más sencillo, ¿ya? Este es más sencillo para entender el general. Así que eso, oremos y terminamos. Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Queremos usar todo esto, Señor, para entender